Buen día, mis hermanos, bendiciones. Estamos de nuevo aquí. Dios sabe que nos queremos, ¿verdad? Que nos amamos en el Señor y estamos aquí de nuevo para seguir estudiando la palabra de Dios y como les dije ayer, pues una forma de seguir siendo iglesia y seguir estando unidos es a través de su palabra, porque para estar unidos en la carne, pues no necesitamos la palabra de Dios. Nos unimos con cualquier persona, pero como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como evangélicos de Dios, es aquel que realmente vive en la voluntad de Dios, en su evangelio, y eso es lo que a nosotros los hijos de Dios nos alimenta, su palabra. Sin su palabra no hay alimento y sin alimento no hay crecimiento. La única forma de crecer espiritualmente es a través de su palabra. Aunque aunque ore todos los días, si no abre la Santa Escritura, no sirve de nada. Son palabras al viento, si usted está orando sin acercarse a Dios a través de su palabra, porque la única forma de conocerlo es a través de la palabra. Y hoy estamos en la lección número 8 y se llama creciendo, precisamente de lo que les estaba hablando, creciendo en el conocimiento de Dios. Entre más usted conoce, más tiene conocimiento de la palabra, más crece en el conocimiento de Dios, porque conocer su palabra es conocer a Dios, es su pensamiento. El versículo clave de esta semana es Efesios 1:17, pero vamos a estar toda la semana estudiando muy pocos versículos del 17 al 23 y empezamos con la lectura del libro y no se les olvide, es el libro El Sendero de la Verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y empezamos. Dice, una de las razones del apóstol Pablo al escribir esta carta a los Efesios era explicar los propósitos eternos de Dios, lo cual es clave para los creyentes, no solo en la ciudad de Éfeso, sino para nosotros actualmente, ya que los efesios se encontraban en una etapa formativa, estaban colocando sus simientes de la fe cristiana y Pablo quería que lo hicieran con la firmeza del pensamiento de Dios. Sigo leyendo. En Éfeso, el apóstol Pablo fue movilizado a orar cuando tuvo noticias de Éfeso. Esta oración, lejos de convertirse en una lista de pedidos, Pablo se enfocó en pedir aquello que él consideraba indispensable para que los hermanos efesios no se desviaran del propósito de Dios para sus vidas y en pedir también que el Señor les capacitara para conocerle más profundamente. Las circunstancias y conflictos de la vida muchas veces nos tientan a desenfocarnos del propósito de Dios y claudicar, ir atrás. Por eso es bien importante que nosotros, que somos desafiados todos los días, debemos de no ir atrás, no claudicar, sino crecer en el conocimiento de Dios. Para esto debemos conocer primeramente en qué consiste nuestro llamado, nuestro poder y la iglesia. Estos tres aspectos deben ser la firmeza que sostiene que sostiene al creyente en el evangelio para poder mantenerse firme en el camino. Estos tres aspectos son el llamado, el poder de Dios en nuestra vida y la iglesia, la unidad de la iglesia. Entonces, esa es solo la introducción, mis hermanos. Disculpen, aquí ando batallando para leer. Ahora sí, el punto que nos enfoca hoy, este día que nos ocupa, es el primero. Son 3 puntos que vamos a ver, los que leí. Nuestro llamado, el poder de Dios en nuestra vida y la iglesia. Y el que vamos a ver ahora es que hay un llamado único. Y dice que está en Efesios 1, del 17 al 19, y se los voy a leer en la Santa Escritura. Entonces es para que lo busquen en su Biblia cuando tengan un tiempito. Efesios 1, 17, 18 y 19 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento
de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ese es el texto. Mis hermanos, ustedes tienen mucha facilidad para tomar la clase porque ya se las estoy mandando en audio. Pueden tomar la clase mientras hacen otra cosa. Claro que debiéramos dedicarle tiempo al Señor especial para Él, pero si usted está haciendo otra cosa, en cualquier hora puede tomar la clase. Trate de tomarla. Acuérdese que hay que estar alimentándonos. Y dice Pablo que ya no debiéramos alimentarnos como niños, fluctuantes, como bebés, con lechita, sino con alimento sólido. Entonces nosotros que ya llevamos bastante tiempo en la iglesia, ya debiéramos estar alimentándonos por sí solos, con alimento sólido. Y la iglesia nos proporciona este libro. El que no podamos ir a la iglesia no significa que no podamos seguir estudiando. Si la misma Dios mismo ha permitido que la ciencia y la tecnología avancen de tal forma que en algún momento no tendremos excusa ante Él, porque Él nos dirá, dispuse personas y dispuse medios como es el Internet. Entonces, mis hermanos, tomen en cuenta esto y consideren no alejarse del estudio bíblico y continuar. Entonces, les he leído de la Biblia Efesios 1, 17, 18 y 19. El versículo clave es el primero, el 17, que dice, se lo repito de nuevo porque es el versículo clave, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría, mis hermanos, de sabiduría y de revelación. Fíjense en qué es la revelación, en el conocimiento de Él. O sea, no es revelación de que tuve un sueño o un presentimiento, no. Revelación en el conocimiento de Él. ¿Dónde está el conocimiento de Él? En la Sagrada Palabra. Así que si usted no abre la Biblia, no va a tener conocimiento de Dios. Así que ahí está en el versículo clave de ahora, para que nuestro Señor nos dé sabiduría en el conocimiento de Él. El apóstol reconoció que es Jesucristo quien muestra el camino al Padre, quien le ha glorificado y que ha dado a la humanidad el privilegio de poder reconciliarse en Él y disfrutar de una vida nueva llena de fe y esperanza en su Salvador. Espíritu de sabiduría y de revelación es la capacidad de percibir lo que se nos ha revelado, entendiendo la dirección y significado de lo que Dios nos da a conocer. Muchas personas saben de Dios e incluso algunos dicen creer en Él, pero sus acciones distan mucho de reflejar esta afirmación, pues no hay congruencia en lo que dicen con lo que hacen. De modo que su conocimiento es meramente teórico o académico. Para los discípulos realmente discípulos de Cristo, conocer a Dios significa reconocerle como fuente de vida y verdad, experimentar su revelación en Cristo y comprobar que ilumina nuestra mente con el poder de su Santo Espíritu, otorgándonos una intuición profunda de lo eterno. En la forma de hablar judía, el pedir espíritu de sabiduría y de revelación era típico. Por eso Pablo oró no para que recibieran una información especial, sino para que quienes ya habían recibido el Espíritu Santo aprendieran a percibir y conocer más profundamente a Dios revelado en Cristo. Es decir, para aquellos que ya habían sido salvos, tuviesen el discernimiento en la palabra de Él, en la palabra de Dios. Sigo leyendo el libro y dice, la luz que alumbra los ojos de nuestro entender es la acción del Espíritu Santo que de manera sobrenatural nos permite comprender la realidad desde una perspectiva moral, espiritual y no solo desde lo intelectual. Entonces, mis hermanos, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros a través de la palabra
no de otro tipo de revelaciones, sino de su palabra, es transformar nuestra moral y ayudarnos a crecer espiritualmente. Los beneficios que ofrece el conocimiento de Dios son los siguientes. Igual vuelvo a lo mismo, son 3. 1. La esperanza a la que nos llamó. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna, ¿verdad? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos son las bienaventuranzas aquí en la tierra. La superinminente grandeza de su poder para con nosotros. Dice que Él nos dio un espíritu de poder, no de cobardía, pero ese poder está en la palabra, no está en la carne, no está en nuestros deseos, no está en nuestras emociones. El poder está en el conocimiento de su palabra. Muy importante tener claro eso. ¿A qué poder se refiere el Señor? Es un poder espiritual basado en su palabra. Sigo leyendo. Pablo se esforzaba porque su teología pudiera ser comprendida racionalmente. También reconocía que ésta era vana o falsa sin la obra del Espíritu Santo, que transformaba la voluntad y vida de los creyentes. Por esta razón, él oró para que los hermanos de Éfeso pudieran comprender que Dios deseaba hacer de ellos una herencia. El término herencia, para referirse a la iglesia, significa una iglesia glorificada, no una persona yendo a la iglesia, sino realmente un creyente nacido de nuevo. Si no, no hay herencia. La esperanza del llamado de Dios no permite enfrentar los dolores de la vida. Repito, leí mal. La esperanza del llamado de Dios nos permite enfrentar los dolores de la vida. Las riquezas de su gloria hacen posible que podamos regocijarnos aunque las circunstancias sean adversas y superar el desaliento en una realidad cuando recordamos el poder de Dios demostrado en la resurrección de Cristo nuestro Señor y Salvador. Los efesios vivían en un contexto religioso porque habían considerado el poder de la diosa pagana Diana, lo habían mezclado con la vida espiritual. En palabras de Pablo, era insignificante ante la grandeza única e incalculable de Dios y su llamado a vivir en esperanza de vida, mirando hacia lo eterno, el tener una vida religiosa. En nuestro contexto actual, hoy día, también hay falsos dioses que se presentan temibles y mediante situaciones y circunstancias tientan al creyente a creer que éstas son mayores que la grandeza de Dios y lo hacen sentir temor. Y su llamado es por esto que es clave para el conocimiento de Dios. Su llamado debe comprender su grandeza, lo cual permite al creyente vivir fortalecido para enfrentar las tentaciones y circunstancias adversas de la vida, aún las más difíciles y aquellas que parecieran grandes muros imposibles de superar. La humanidad sin Cristo no tiene un rumbo definido. Los cristianos, está entre comillas cristianos porque son aquellos que no son salvos pero que están en la iglesia, por eso está entre comillas, dice, los cristianos entre comillas, dice, muchos ni siquiera saben cuál es el propósito de su existencia. Viven engañados por Satanás y los placeres de este mundo mezclados con la vida espiritual de sus demás hermanos, aquellos que sí son verdaderos creyentes. Estos cristianos, otra vez entre comillas, ven pasar su vida sin un objetivo. Solo por el impulso de continuar existiendo es que viven. Otros, ante el dolor de las circunstancias adversas que les toca vivir, buscan soluciones mágicas o escapes momentáneos que les ayuden a evitar la sensación de soledad y desamparo. En este contexto, muchos cristianos en el día del Señor serán desechados porque no centraron su atención en el verdadero evangelio, porque no llegaron a conocer a Dios, porque al Señor solamente es posible conocerlo a través de su santa palabra. Sigo leyendo y dice, este pasaje nos recuerda la importancia de tener siempre presente quién nos llamó, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Es por esta razón que este llamado es único y especial, incomprensible para una parte de la humanidad, pero real y poderoso para los creyentes. Ok, mis hermanos, esta es la clase de hoy, es bien cortita. Ese es el tema. Espero que lean los textos en casa, los textos que les mencioné. Ahora son poquitos porque ahora no tenemos adicionales. Solamente tenemos Efesios 1, 17, 18 y 19. Y yo les recomiendo pues que lean todo el capítulo para que comprendan mejor.